O de otro modo, al contrario, el alma no se quiere sujetar a la voluntad de Dios y por ese hecho el alma gobierna todo el ser tripartito, y esto ya no se ha de poder dar en cuerpos resurrectos, porque el espíritu ha de controlar, pues es el que tiene que controlar todo el ser y no el alma del ser. Se siembra cuerpo natural, o sea, cuerpo anímico, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpos naturales y cuerpos anímicos, y hay cuerpo espiritual. Vuelvo a hacer hincapié. Esa palabra que usted lee en su Reina Valera 60, animal, en el literal griego aparece traducido como natural. En el literal griego aparece traducido como natural. Y esa palabra natural viene de una palabra griega que es chuse, que también se traduce como alma. Entonces, aquí en la palabra, en el verso 45, añade y dice, así también está escrito, es decir, reforzando lo que dice el verso 44. Así también está escrito, fue eso el primer hombre Adán, alma viviente. Es decir, el poder del alma operando en el ser, y por ende, el alma, con la decisión del alma sabiendo que le está ahí en la voluntad del hombre, el escoger, elegir o decidir. El alma, el poder del alma está operando en el ser. Con la decisión, ahí está, con la decisión del alma, sabiendo que le está ahí en la voluntad del hombre, el escoger, elegir o decidir. Hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. Eso lo vemos claramente en el ejemplo del jardín del Edén, en Adán. Fue hecho el hombre alma viviente, y dice aquí en la palabra, el postrer, el último Adán, espíritu vivificante. Fue eso el hombre alma viviente, y dice aquí en la palabra, el postrer, el último Adán, que ya no más el alma, ya no más el alma, sino espíritu vivificante. Dice aquí en la palabra el postrer, el último Adán. Espíritu vivificante, que ya no más el alma, sino el espíritu vivificante. Espíritu vivificante, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué el espíritu ya estando resurrecto, como ocurre ahora con Jesucristo el postrer Adán, y si Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos en gloria como Él? Y si permanecemos vivos, vamos a ser transformados, vamos a tener un cuerpo semejante a la gloria suya, o sea, viene a hacer lo mismo. Tal cual el Hijo, tal cual nosotros. Si Jesús tiene cuerpo glorificado, también nosotros tendremos cuerpos glorificados. Ahora bien, mas Jesús, en estado glorificado, en espíritu vivificante, en estado glorificado es espíritu. Ahora bien, mas Jesús, en estado glorificado, es espíritu vivificante, porque el poder que gobierna su ser es el poder del espíritu. Ah, no lo sabía. Jesús, en estado glorificado, que es ya, es espíritu vivificante, porque el espíritu que gobierna su ser, que es el
espíritu que gobierna en el hombre desde Adán, el poder que gobierna su ser, es el poder del espíritu, no el poder del alma. Ya no más el poder del alma, y simplemente el espíritu en estado resurrecto, cuando ya se ha completado la redención, ahí es donde el espíritu tiene que tener control. Ahí es donde el espíritu tiene que tener control total de todo nuestro ser. Y sólo así tendremos ya la victoria. Ya el poder del espíritu estará operando simplemente en nuestras vidas y haremos la voluntad de Dios por toda la eternidad. Y de este modo, nosotros ahora podemos discernir lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Y alguno podrá decir, pero hermano, pero sucede de que a mí, mi alma en la mayor parte de los casos me domina y no hago la voluntad de Dios. Me comporto como Adán. Y Adán es alma viviente y no hizo la voluntad de Dios y desobedeció. Y así constantemente estoy desobedeciendo porque el poder de mi alma es más fuerte que el poder del espíritu. Mi alma está continuamente y constantemente reprimiendo lo que Dios me está diciendo con mi espíritu. Así pues, constantemente caigo y desobedezco. Comprendo de que estoy como alma viviente, pero ¿qué puedo hacer para comenzar ya a participar, quizás por la fe, del espíritu vivificante? Quizás por la fe del espíritu vivificante. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? La palabra en 1 Corintios capítulo 6, verso 17 nos dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Quieres lograr que tu espíritu... ¿Quiere lograr que tu espíritu tome control de todo tu ser? ¿Sí? Únete al Señor. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y si nosotros por la fe ya conocemos al último Adán, al postrer Adán, espíritu vivificante, uniéndonos al postrer Adán, que es al Señor como espíritu vivificante, un espíritu somos con él. Y si somos un espíritu con él, somos participantes de ese espíritu vivificante. Y al hablar de ese espíritu vivificante, estamos hablando de un espíritu que tiene mayor poder que el alma, que tiene mayor poder que el alma, de tal forma y de tal modo que todo nuestro ser esté completamente gobernado por el espíritu vivificante. De tal modo que el cuerpo, este cuerpo externo, no ha de hacer la voluntad tuya, sino que este cuerpo ha de hacer la voluntad de Dios por el poder del espíritu vivificante, al cual está unido, al cual estás unido, porque el que se une al Señor, un espíritu, eres con él. Y desde ahora nosotros ya podemos empezar a vivir, al menos en pequeña proporción, lo que ha de hacer con nosotros. Lo que ha de hacer con nosotros cuando estemos en el estado glorificado. Aunque ya no haya posibilidad de hacer tu propia voluntad, sino simplemente la voluntad de Dios. Porque todo tu ser está gobernado por tu espíritu. Y ese mismo espíritu, fusionado con el espíritu vivificante, que es
al postrer Adán, al último Adán, al cual estamos unidos. Es de suma importancia comprender estos aspectos y ahora vamos a ir viendo algunas citas bíblicas que nos hablan del espíritu humano. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9 al 15. Dice la palabra: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco conoció las cosas de Dios sino el Espíritu Santo de Dios. Así tampoco conoció las cosas de Dios sino el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu Santo, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bien, oiga bien, es de suma importancia que comprenda este estudio, estas palabras. Es muy importante que las note, que las medite muy detenidamente. Es más que importante que las lea en sus casas y las medite bien. Solo así vais a ver claramente a través de vuestro entendimiento. Solo así vais a ver claramente a través de vuestro entendimiento. Esos que muchos los tiene cegado, esos entendimientos que muchos los tiene cegado. Vais a ver claramente las partes que se mencionan de lo que es el cuerpo, en las partes que se mencionan también de lo que es el espíritu. Las funciones del espíritu, la relación del Espíritu Santo, el espíritu, la relación de la revelación del Espíritu Santo en el espíritu del creyente para que pueda llevar una vida plena en el espíritu, en el conocimiento de Dios. Y hasta aquí la primera parte. Continuaremos